Estuvo difícil esta semana, pero llegaremos en 8 días a 4 millones. Y para el 2036, la meta es crecer el portafolio a 100 millones de pesos, 5 millones de dólares. A revisar el portafolio. Uno de verdad. Y ver la estrategia para realmente crecer un patrimonio. Una de verdad. Esta es la pantalla principal del dashboard de Actenrol Trade de mi portafolio, donde tengo acciones de 219 empresas distintas, 212 pertenecen a la S&P 500. En la esquina superior derecha se muestra el valor actual de mi portafolio, 3.604.939 pesos con 94 centavos. En la esquina inferior izquierda la tasa interna de rentabilidad en los últimos 360 días, 21.11%. Abajo muestro las compras más recientes de acciones desde el pasado 14 de agosto del 2026. En esta semana, compré acciones de 3 empresas que no tenía en mi portafolio, y 2 de empresas que ya tenía en mi portafolio compradas a precios de descuento de menos 10% y menos 11%. Las empresas que no tenía en mi portafolio son estas. 1. NRG, empresa del sector de utilities, proveedor independiente de electricidad. 2. Light, empresa tecnológica con un rol importante en la tecnología cuántica, componentes ópticos y fotónicos. 3. NXP, empresa tecnológica de la industria de semiconductores. Esta semana invertí 24.661 pesos con 32 centavos. Aquí está el listado de las compras de esta semana. Pasando al desempeño de mi portafolio. De las 219 empresas que tengo, 134 empresas tienen plusvalías que van desde 0.02% hasta el 286.02%. Para mí, las plusvalías alcanzadas en esas acciones son los datos más importantes, más allá de que mi portafolio mantenga una TIR de 21.11%. Por lo pronto, planeo seguir invirtiendo intensiva pero quirúrgicamente en lo que resta de agosto para asegurar llegar a 4 millones al final del mes, y en septiembre y octubre seguir invirtiendo, pues históricamente puedo asumir que habrá buenos descuentos. La estrategia no cambia. Invertir solo en empresas del S&P 500, salvo empresas del sector cuántico. Para poder considerar comprar una acción que no tenga en mi portafolio, su precio debió de haber sufrido una corrección de 10% o más y tener buenos fundamentales, es decir, haber sufrido una corrección solo por nerviosismo. Si la empresa que me interesa comprar ya la tengo en mi portafolio, pero con minusvalías, invertiré en ella solo si su precio está por debajo 10% o más del precio más bajo que históricamente he pagado por ella. Si la empresa que me interesa ya la tengo en mi portafolio, pero con plusvalías, invertiré en ella solo si su precio está más bajo de 10% o más del último precio que pagué por ella. Comprar por goteo, es decir, solo un título de cada empresa que cumpla con las condiciones de los bullets anteriores. Estas son las acciones que llevan más de un año en mi portafolio. He invertido en ellas 299.424 pesos con 84 centavos, y ya que compro acciones individuales podría vender solo las que tienen plusvalías, lo que representaría una ganancia de 50.952 pesos con 26 centavos. Las próximas tablas registran las operaciones de manera independiente, pues los precios ponderados de acciones de una misma empresa que muestra el dashboard de Actenrol Trade es un dato poco útil para tomar decisiones de inversión quirúrgicas. Una de las tantas prácticas del mundo financiero para evitar que un inversionista pueda tomar decisiones precisas. Estas son las acciones que llevan menos de un año en mi portafolio. He invertido en ellas 3.055.377 pesos con 32 centavos, y ya que compro acciones individuales podría vender solo las que tienen plusvalías, lo que representaría una ganancia de 362.957 pesos con 63 centavos. Las próximas tablas también registran las operaciones de manera independiente, pues es la manera más eficaz de administrar un portafolio de inversión que optimice las decisiones. Veámoslas.
Si llegaste hasta este punto en el video, te doy las gracias. Si te interesa que compre alguna acción que forme parte de la S&P 500 actualmente, escribe el ticker en los comentarios y si está alineada con mi estrategia, cuenta con que la compraré. Saludos a Argentina, México, España y Colombia.